Gracias, Pati. Noches, esperemos que ya se empiece a escuchar. ¿Qué tal, Betty? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Saludo a Susi, a Pati, a Rosa, a Marieta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Ya se escucha? ¿Se escucha, Susi? Ya se escucha bien. Gracias, Patti. Gracias. Gracias, Marieta Olivo. Gracias, Susi. Gracias a Dios. Lolita, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. El día de ayer ya no tuvimos el servicio del día de ayer. Hola, maestra Patti, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal, mi hermano Manuel Cepeda? Buenas noches. Por ser día festivo no tuvimos el servicio, pero ya estamos aquí. Marcela, ¿cómo estás, mi hermanita? Qué bueno que se escucha. Gracias a Dios. Vamos a continuar el día de hoy con el estudio del libro de Judas. Es el libro que está antes de Apocalipsis. ¿Qué tal, mi hermanita Rocío Gutiérrez? ¿Cómo estás? Por Facebook te saludo con mucho cariño. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias a Dios. Alabado sea Dios. Ya se escucha muy bien, muy bien. Gracias a Dios. ¿Sí? Bueno, pues vamos a orar para comenzar este discipulado, esperando que se vayan conectando nuestros demás hermanitos para que todos crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Georgette, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Vicky, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto saludarlos a todos. Gracias, Georgette, igualmente para ti también. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, por esta palabra que vas a sembrar, Señor, por tu gracia, por tu misericordia en nuestros corazones, esperando, Señor, que dé el fruto que esperas al 30, 60 y 90 por uno. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, disponemos nuestro corazón, disponemos nuestros oídos para escuchar tu voz, para ser oidores y hacedores de tu palabra. Gracias por lo que tienes hoy para cada uno de nosotros. Te rogamos, Padre, que abras nuestro entendimiento para que podamos comprender el mensaje que tienes para nosotros esta noche. Te bendecimos dándote la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a Dios. Bueno, entonces estamos estudiando el libro de Judas y como hemos visto en las clases pasadas, solo para recordar, Linda, ¿cómo estás? Lucy, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué gusto saludarlos a todos. Bien, recordando las clases pasadas, Judas, ¿sí? El autor de este libro, Judas, no estamos hablando de Judas Iscariote, el que entregó al Señor, el que traicionó al Señor Jesús, no, sino Judas, el hermano de Jacobo, hermanos los dos del Señor Jesús en la carne, ¿sí? Recordando entonces las clases pasadas, el libro de Judas tiene una estrecha relación con el libro segunda de Pedro, ¿sí? Había un mover en aquel entonces, como también lo hay en este tiempo, de falsos maestros, de falsos profetas, de falsos apóstoles que se introdujeron, inclusive vestidos de ovejas, para dividir a la iglesia, enseñándoles doctrinas de hombres con la intención del adversario, he de decirlos, de desviar los planes y propósitos de Dios. ¿Qué tal, mi hermano Alberto Galvez? Muy buenas noches. Angelita, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces, lo mismo que sucedía en aquel entonces es lo mismo que sucede hoy en día. Y Dios nos alerta acerca de todo esto, ¿sí? Para que tengamos mucho cuidado de lo que oímos. No todo lo que oímos de la palabra de Dios en otros lugares, ¿sí? Y si Dios ve en nosotros que estamos enseñando una doctrina equivocada, que Dios nos ayude y nos corrija, ¿sí?
para regresar al camino. Por eso es importante que todo lo que aprendamos de la palabra de Dios esté en la Biblia. Si lo que estamos aprendiendo está en la Biblia, en contexto, en el mensaje correcto, estamos bien, ¿sí? Si empezamos a tomar otros libros para alimentarnos, buscando mensajes y todo esto, entonces le estaremos poniendo a la palabra de Dios algunas veces, estaremos poniendo levadura humana, ¿sí? Que altere el mensaje del Señor. Entonces, el camino más seguro es la palabra de Dios escrita aquí en esta hermosa Biblia, como la Biblia que tú tienes, 66 libros preciosos, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Buenas noches, linda. 66 libros inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios. Tenemos la palabra profética más segura, por la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, ¿sí? Como dice aquí, vayamos por favor todos. ¿Qué tal? Ara Torres, ¿cómo estás? Marinita, muy buenas noches. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice así. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice así. Toda la escritura es inspirada por Dios. La escritura, ¿cuál escritura? La Biblia. La Biblia. Toda la escritura, por eso está con mayúscula, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, es decir, para convencer, para corregir lo que hemos aprendido a través de nuestra vida, que tal vez no fueron cosas que venían de Dios. Entonces Dios nos está corrigiendo, ¿sí? A través de su palabra, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿sí? El que fue engendrado por Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Entonces la escritura, que es la palabra de Dios, toda la Biblia fue inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Entonces tenemos la palabra profética más segura. ¿Sí? Si hemos de aprender algo, debe de estar escrito en las Escrituras. ¿Dónde están las Escrituras? En la Biblia. La Biblia es el único libro, son 66 libros, los únicos 66 libros, ¿sí? Inspirados por Dios. Y si fueron inspirados por Dios, y sí que fue así, entonces estamos confiados que es la palabra de Dios sin ninguna levadura, adulterando nada, ningún mensaje de Dios, ¿sí? Segunda de Timoteo 2:15, lo que acabamos de leer. Segunda de Timoteo 3:16, segunda de Timoteo 3:16. Muy bien, vamos a otra escritura. Segunda de Pedro 1:19. Aquí tenemos otra cita. ¿Qué tal, Berta? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Jocelyn, ¿cómo estás? Un abrazo. Segunda de Pedro 1:19. Dice así la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Por qué es más segura? Porque fue inspirada por Dios, ¿sí? A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra de Dios es como una antorcha, ¿sí? Que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta que nuestros corazones sean alumbrados por la palabra de Dios.
Versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, de la Biblia, ¿sí?, es de interpretación privada. Esta interpretación de la Biblia es para todos, ¿sí? Para todo el que tenga oído para oír y quiere escuchar la palabra de Dios, es para todos, ¿sí? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca la Biblia, la palabra de Dios escrita en la Biblia, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, habiendo sido inspirados por el Espíritu Santo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, si está escrito en la Biblia, fue inspirado por Dios, es palabra de Dios para todos, para todo aquel que quiere escuchar la palabra de Dios, pero también es necesario, para poderla entender, haber nacido de nuevo, porque si no nacemos de nuevo, la palabra de Dios no la podemos entender, ¿sí? Esto significa que la palabra de Dios es espiritual y se recibe por medio de nuestro espíritu, un espíritu renacido, un espíritu nuevo. Pero para todos nosotros que hemos nacido de nuevo, que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador y habita en nosotros, entonces esta escritura es para todos nosotros, aunque también es para todos, pero todo el mundo no la puede entender, porque para el mundo natural las cosas de Dios son locura, porque han de ser recibidas por el Espíritu, un espíritu renacido, un espíritu vivo, un espíritu nuevo que Dios nos concedió, y por medio de ese espíritu nosotros ahora podemos entender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espiritual, ¿sí? Gloria a Cristo Jesús. Por eso, si tú a alguien que no conozca la palabra de Dios, tú le hablas, a veces no nos entienden, porque ellos necesitan nacer de nuevo. Pero una vez que nacen de nuevo es para todo aquel que quiera y busque de Dios. Amén. Tú mismo puedes buscar la palabra de Dios y Dios te va a hablar por medio de las Escrituras, dirigidos siempre por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Amén. Esto no nada más es para pastores o para siervos es para todo el pueblo de Dios y para todo aquel que tiene hambre de conocer a Dios. Aleluya, ¿sí? Gloria a Cristo Jesús. Bueno, entonces tenemos la palabra profética más segura. Bien, vamos a recordar, conforme a lo que hemos estado estudiando, que hay tiempos peligrosos donde se introducen inclusive en las congregaciones, ¿sí? Falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, ¿sí? que quieren desviar el cuerpo de Cristo. Son falsos profetas, falsos maestros, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso, este libro habla en contra de estos falsos maestros y Dios nos alerta en contra de esto. También habla mucho de esto Pablo a través de Timoteo, Pedro, entre otros, y ahora Judas, hermano en la carne del Señor Jesús, hijo de María, hijo de José. Ya estuvimos viendo citas bíblicas que hablan de esto. ¿Qué tal, Priscila? Lulucita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Evelyn, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí, gracias a Dios. Muy bien, ¿sí? Dice aquí en Mateo 7:22, vamos a una escritura, Mateo 7:22, ¿sí? Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, ¿sí? Hacedores de maldad. Muy bien. Digo, muy mal de esos hacedores de maldad, muy bien por lo que estamos leyendo y estamos aprendiendo. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Entonces, los falsos maestros no están siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los falsos maestros no están siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los falsos maestros son inspirados por sus propios deseos carnales. Quieren las primeras bancas, quieren el reconocimiento, ¿sí? Quieren imponer dentro de la congregación enseñanzas humanas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Y bueno, vamos a leer entonces el libro de Judas, un solo capítulo con 25 versículos. Dice así, recordando la clase anterior: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Ya vimos también que el Señor guarda a los suyos en su poderoso nombre, lo estuvimos viendo. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 13, Hechos 1:13, dice así: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Estamos estudiando el libro de Judas, hermano de Jacobo, hermanos de el Señor Jesús, ¿sí? Muy bien, Primera de Pedro 1:15. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Dice así, 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, ¿sí? ¿Quién nos llamó? Nos llamó el Señor Jesús. El Señor Jesús es santo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice el libro de Judas, versículo 1, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Primera de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Santo significa apartado para Dios. Santo significa purificado. Santo necesita que somos de Dios para ser transformados conforme a su imagen y semejanza. Amén. Bien, Judas 2, capítulo 1, versículo 2, solo tiene un capítulo y vamos a leer el versículo 2. ¿Qué tal, mi hermano Mario? ¿Cómo estás, Janet? Betty, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Dice, misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Qué bonito saludo, misericordia. Necesitamos misericordia todos los días de nuestra vida, ¿sí? No es por nuestras obras que somos hijos de Dios, somos hijos de Dios por su misericordia, y por su misericordia aprendemos la palabra de Dios, aleluya. Misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Versículo 3 dice así, amados. ¿Cuántos amados de Dios hay aquí? Levanta tu mano. ¿Cuántos amados del Señor hay aquí? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, Judas hablándonos a nosotros, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Necesitamos, ¿sí?,
contender ardientemente por esa fe genuina que Dios nos dio. ¿Sí? Fíjate lo que dice en Tito 1:4. Tito 1:4. Dice así. Tito 1:4. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Verdadero hijo. Significa que así como hay verdaderos hijos, también hay falsos hijos que se hacen pasar como hijos de Dios y que no lo son. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Dice, por esta causa, le dice Pablo a Tito, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Amados hermanos, hemos sido enseñados por la palabra de Dios. Hemos sido guiados por su Espíritu Santo. Cada uno de ustedes tiene un mensaje de Dios verdadero, ¿sí? Y necesitamos que eso que hemos aprendido de parte de Dios lo defendamos contra aquellos que están en error, ¿sí? Dice, por eso le dice Pablo a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Y entonces Dios le dice, inspirado por Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a Tito cómo tiene que ser el perfil, ¿sí?, de los obispos que cuidan de la iglesia de Dios. Es un perfil. ¿Por qué? Porque es necesario que el obispo sea irreprensible para que no sea acusado por el adversario y el nombre del Señor sea vituperiado por un mal testimonio. ¿Sí? Es importante. ¿Sí? Pero aquí el mensaje que Dios nos está dando es a Tito, verdadero hijo en la común fe. Y le dice Pablo, por esta causa te dejo en Creta para que corrijas lo que está deficiente. Y ahorita, en el libro de Judas, capítulo 3, Dios nos dice, ¿sí?, dice, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque, versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que entraron como encubiertamente, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hombres que entran encubiertamente para hacer de la gracia como un permiso para pecar. ¿Sí? La gracia nos compromete con Dios. La gracia es el amor derramado por Dios para nosotros en la persona del Señor Jesucristo. Algunos dicen, ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Y es verdad, pero la gracia no es un permiso para pecar porque estamos bajo la gracia. La gracia habla más que la ley. La ley nos fue dada para conocer el pecado, pero la gracia nos fue concedida por el Padre para ser salvos. Y esa gracia se llama Jesucristo, el Hijo de Dios que fue a la cruz, para que por esa gracia, ¿sí?, hoy seamos llamados nosotros hijos de Dios. La gracia y la misericordia se llaman Jesús, el Señor Jesús, ¿sí? Es el amor que fue a la cruz. Gloria al Señor, el amor de Dios
nos compromete más. Alabado sea el Señor, ¿sí? Alabado sea el Señor. En Gálatas 2:4, vamos para allá, libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 4, dice así: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Falsos hermanos que quieren inclusive arrastrarnos hacia la ley cuando estamos en la gracia. ¿Sí? La gracia no es un permiso para pecar. La gracia habla del amor de Dios que fue a la cruz para rescatarnos. Alabado sea Dios, amén. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, vamos hacia allá, por favor. 2 de Pedro, capítulo 2, y desde el versículo 1, vean lo que dice. Veamos lo que dice. Vamos a leer desde el 1, ¿sí? 2 de Pedro 2, del 1 al 3. 2 de Pedro 2, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Cuidado con los falsos maestros, cuidado con los falsos profetas, cuidado. Gracias a Dios tenemos la palabra profética más segura. Si alguien te enseña algo que no esté en la Biblia, recházalo, porque no viene de Dios. Todo lo que aprendemos tiene que estar escrito en la palabra. Amén. Tenemos que tener cuidado. Romanos 9:22. Vamos a otra cita. Romanos 9:22. Dice: y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Sí, cuidado con esos vasos de ira. Nosotros debemos de ser vasos de bendición para Dios, llevando el mensaje correcto. Sí, somos como vasijas que llevan el mensaje verdadero del Evangelio a aquel que no lo conoce. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Tenemos que tener cuidado con la palabra que enseñamos. No podemos enseñar cosas que me laten o que suenan bonitas o que cuál es la moda de hoy. No, lo único que tenemos que enseñar es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Bien, en el versículo 5 de Judas, regresando al libro de Judas. Acuérdate que es el libro antes de Apocalipsis. Judas. Muy bien, vamos a leer el versículo 5. Vamos a leer el 4 y el 5 para retomar nuevamente el contexto. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano. Soberano significa que tiene la máxima autoridad, ¿sí?
y a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Sí? Ya lo vimos esto también. ¿Sí? Gloria a Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Todos bien? ¿Sí? Parece que hubo un juego ahí de luces, no sé qué pasó, pero ¿estamos todos bien? Gracias a Dios, no sé qué pasó bueno, ¿sí? ¿Todos bien? Gracias a Dios. Bien, nuevamente, versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Vamos a leer Salmo 106. Vamos al libro de los Salmos 106. 106, 24. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Dice así, hablando de los que no creyeron. Dice, pero aborrecieron la tierra deseable. Es decir, los que fueron sacados de Egipto de esclavitud, ¿sí? Dice aquí en el versículo 24, pero aborrecieron la tierra deseable. No creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Los que no creyeron se quedaron en el camino, no alcanzaron la tierra prometida. Amados hermanos, cuando Dios te rescató del mundo, el cual es simbolizado por Egipto, ¿sí? Cuando Dios te rescató, te sacó con mano poderosa y ahora estás en un desierto donde Dios te está enseñando y nos está enseñando a vivir y a depender solamente de Él, ¿sí? En el desierto no hay nada más que arena, sol, frío, ¿sí? Y Dios te está enseñando a depender solo de Él. Te está enseñando y te está mostrando, ¿sí? Con tu hablar, con tu obediencia, con tu gozo, ¿sí? Te está enseñando a que tú veas lo que hay dentro de tu corazón. Amén. Gloria al Señor. Dios no quiere que dependamos de la economía de este mundo. Dios no quiere que tú y yo dependamos de un partido político o de tu trabajo o de que seguramente lo haces muy bien. Dios quiere que dependamos de Él, solamente de Él. Por eso en el desierto no hay nada, para no depender de las cosas físicas, sino depender solamente de Dios. ¿Sí? En el día depender de Dios, en la noche depender de Dios, caminando hacia la tierra prometida, hacia la nueva Jerusalén. ¿Cuál? La celestial. Dios nos lleva y nos está preparando hacia la nueva Jerusalén. ¿Sí? Así que ánimo, vas bien, ¿sí? Vas bien. Dios quiere que dependamos solo de Él. Si en un momento tú te sientes sola, te sientes solo, no lo estás. Dios está contigo, ¿sí? Dios está contigo. Muévete solo si Dios se mueve. Detente si Dios se detiene. Así como la nube se movía y el pueblo iba
debajo de la nube, y donde se detenía la nube el pueblo se detenía. Nosotros también dependemos solo de Dios. ¿Sí? Gloria a Cristo Jesús. Entonces, los que van en el desierto, y todos vamos en ese desierto, camino hacia la tierra prometida, que es la Nueva Jerusalén, ¿sí? La celestial, gloria al Señor, seguimos caminando. Y Dios quiere que solamente, lo volvemos a decir, dependamos de Él, puestos los ojos en el Señor Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Él no te va a abandonar. Entonces, todo lo que está escrito en la palabra de Dios es para nuestro bien, para enseñarnos, ¿sí? Para enseñarnos por medio de las vidas de otras personas cómo se mueve Dios y cómo Dios quiere moverse también en nuestras vidas. ¿Sí? En Primera de Corintios, dejemos una marquita aquí en el libro de Judas, Primera de Corintios 10, Primera de Corintios 10, no está solo, no está sola, ¿sí? Vamos a leer del 1 al 12. Dice así, Primera de Corintios 1:10, dice la Escritura, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca los seguía. Y la roca era Cristo. ¿Sí? Hoy estamos, imagínate que estamos en el desierto. ¿Y bebemos de qué? De Cristo. Y esa roca nos sigue. Aquí lo dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Tú no quedes postrado en el desierto, sigue caminando, vas bien, ¿sí? Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Cuidado, como ellos codiciaron. Versículo 7. Ni seáis idólatras. No, si hay algo de idolatría todavía en tu vida, déjalo. Te va a hacer tropiezo, déjalo. ¿Sí? Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Versículo 8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. ¿Sí? Cuidado. Dios te llamó a ser santo, apartado para Dios. Dios te está transformando, te está santificando y te está revelando para tu bien. ¿Sí? Que depende solamente de Dios, del Dios único, vivo y verdadero. Te sacó con mano poderosa de Egipto, del mundo, donde estábamos esclavizados del pecado. Éramos esclavos del pecado. Hoy somos hijos de Dios, aprendiendo a depender solo de Dios. Esto es verdad. Estamos leyendo en las Escrituras. Amén. Ni forniquemos, dice el versículo 8, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Versículo 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Las serpientes representan demonios. Cuidado. ¿Sí? Tú estás comiendo el mensaje, la palabra de Dios que desciende del cielo. Estás comiendo el maná escondido.
Ahorita estás comiendo de ese maná que cayó del cielo, porque la palabra de Dios es Cristo que descendió del cielo. Gloria al Señor. Versículo 10 dice, ni murmuréis. Cuidado con la murmuración. Como algunos de ellos murmuraron, ¿sí? Murmuraron, ahí en sus tiendas estaban murmurando contra Moisés, contra Aarón, y al murmurar contra Moisés, estaban murmurando contra Dios, quien puso a Moisés para que los guiara. Pero en realidad quien los estaba guiando era el mismo Dios, creador del cielo y de la tierra, por ese desierto. Hoy tú y yo estamos siendo guiados por Dios, ¿sí? Caminando en ese desierto para aprender solamente a depender de Dios, ¿sí? Y dice aquí, versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Tenemos que depender solamente de Dios. Amén. Aquel que piense estar firme, que ya se lo sabe todo y que ya tiene todo de parte de Dios, no. Necesitamos depender solamente de Él, de su gracia y de su misericordia. Es su gracia y su misericordia lo que nos mantiene en Cristo, por medio de la fe que nos fue dada. No es una fe nuestra, es una fe que proviene de Dios. Así que, ánimo, ánimo, vamos adelante, no te rindas, vas bien, ánimo, vamos hacia adelante, vamos caminando todos. Por eso el Señor Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre sino a través de mí. Comer la palabra de Dios es comer del árbol de la vida. Podemos estar en un desierto, pero en realidad espiritualmente estamos en el jardín del Edén. ¿Por qué? Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No te va a faltar nada. Tu vestido y tu traje y tus pantalones no se van a envejecer. No habrá enfermos en tu tribu, porque Dios está contigo. Alabado sea el Señor. Separados de Él nada podremos hacer. Amén. Sí, en Hebreos 3:16, vamos al libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 16, ¿sí? Dice así, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo el disgustado 40 años? ¿Cuántos años duraron en el desierto? 40 años. 40 años. Y mira, a veces pensamos que solamente los israelitas fueron al desierto. Y no. El mismo Señor Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y estuvo ahí 3 días. No es verdad, 40 días y 40 noches. Dejemos una marquita aquí porque vamos a regresar y vamos a Lucas capítulo 4. Estuvo 40 días. ¿Y cuánto tiempo estuvieron los israelitas? 40 años. ¿Y cuántos días estuvo el Señor Jesús? 40 días. Dice Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo,
volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Sí, ya corregí, no son 3 días, fueron 40 días. Dice aquí en el versículo 2, por 40 días. ¿Cuántos años estuvieron los israelitas en el desierto cuando salieron de Egipto? 40 años. ¿Cuántos años estuvo el Señor Jesús? Ni uno. ¿Cuántos días? 40 días. ¿Qué son 40 días contra 40 años? Pero fue llevado el Señor Jesús al desierto, sí. ¿Y tú? ¿Estás en el desierto? Sí. 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 Dices, pero yo no me siento en el desierto. No, porque eres obediente a la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Vamos camino hacia la tierra prometida. ¿Sí? Dice aquí, versículo 2, por 40 días ya era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. ¿Sí? Y entonces el Señor Jesús pudo resistir la tentación del diablo por la llenura del Espíritu Santo, porque fue al desierto lleno del Espíritu Santo. Gloria a Cristo Jesús. ¿Sí? Hoy tú y yo, hijos de Dios, ya tienes la llenura del Espíritu Santo. Vas caminando por el desierto hacia la tierra prometida. Vas lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Amén. Y cuando eres tentado por el diablo, como estás lleno del Espíritu Santo, vas a poder resistir la tentación porque vas lleno del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Bien, regresando al libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado? 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? No peques, mi hermano. Cuídate de no pecar para que no caigas en el desierto. ¿Sí? Versículo 18. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino aquellos que desobedecieron la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Es el camino corto a la bendición. Versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Estamos en el 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Cuando tú tienes la palabra de fe, es decir, cuando le crees a Dios, va a ser de provecho para ti. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, regresando al libro de Judas, versículo 5. ¿Cómo estás, mi hermanita Ceci? Muy buenas noches. Bien, dice así. Judas 5. Mas quiero recordaos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Los que no creyeron quedaron postrados en el desierto, ¿sí? Quedaron a expensas del adversario. Los que no creyeron. Los que creyeron siguieron adelante. Los que creyeron, ¿sí?, no quedaron postrados. Versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad,
sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Vamos al libro de Judas, ¿sí? Lo estamos leyendo, y para que quede más claro, ya que vimos en el intermedio varias escrituras, lo vamos a leer desde el versículo 4 y nos vamos a ir hasta el versículo 6, ¿sí? Muy bien. Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. Eso está hablando de los ángeles caídos, que abandonaron su morada celestial. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Sí? Lo podemos ver. Alabado sea Dios, que debemos nosotros mantenernos firmes con lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Con lo que dice la palabra de Dios. Hay mucho que decir acerca de este tema, acerca de Sodoma y Gomorra. Fueron lugares de gran perversión, lugares de gran maldad, ¿sí? De vicios contra la naturaleza, inclusive también lugares donde había negocios con mucha corrupción, ¿sí? Mucha corrupción, y todo esto, pues dice la Escritura que Dios los castigó porque todo eso es inmundicia, ¿sí? Si, como hemos comentado, si Dios ama al pecador, pero abomina el pecado. Por causa del pecado, Dios envió a su Hijo a morir en la cruz, pero Dios ama al pecador porque por causa de la muerte del Señor Jesucristo, ¿sí? Rescató al pecador, que somos tú y yo, ¿sí? Entonces Dios es bueno en su gran misericordia, abomina el pecado, pero ama al pecador, ¿sí? Y Dios quiere que sepamos la verdad de todas las cosas para que nos mantengamos firme y sigamos adelante, creyéndole a Dios todo lo que Él dice. Cuando nosotros le creemos a Dios todas las cosas, entonces podemos comprender el gran precio que Él tuvo que pagar para que fuéramos salvos. Y apreciamos nuestra salvación, que no es barata. Nuestra salvación no es barata. No está de Gran Fin, como en estos días, los descuentos del Gran Fin. Tenemos un Dios que no está en ofertas. Tenemos un Dios que dio a su Hijo Jesús a morir por nosotros, porque así de grande es su amor y su misericordia. Y Dios quiere que seamos santos, santificados con la sangre preciosa de Cristo, para que representemos, ¿sí?, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y el cuerpo de Cristo es santo, santo, santo. Alabado sea el Señor, ¿sí? Y que nos cuidemos de los falsos maestros que endulzan el oído de los oyentes por ganancias deshonestas. Por eso dice aquí la Escritura en Santiago 3:1. Vayamos a Santiago 3:1 sin perder el propósito de este libro, que nos cuidemos de los falsos maestros, ¿sí?, que enseñan
por ganancias deshonestas, endulzan el oído de los oyentes para atraer la atención, ¿sí? Y desviar a la iglesia de Cristo. Dice aquí Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Si vamos a enseñar algo, tiene que estar en las Escrituras, ¿sí? Si tenemos que enseñar algo, tiene que estar en las Escrituras. Amén. Porque aquí dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Sí? Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, si Dios está enseñando acerca de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Que Dios los castigó para darnos un ejemplo a nosotros, tenemos que tomarlo con seriedad. ¿Sí? Tenemos que tomarlo con seriedad. Regresando al libro de Judas. Versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también, palabra también, estos soñadores, ¿quiénes son estos soñadores? Está hablando de los falsos maestros que se introducen, ¿sí? Que se introducen en la iglesia para enseñar cosas que no son bíblicas, ¿sí? Dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, ¿sí? que se dejan guiar no por las Escrituras, sino se dejan guiar y quieren enseñar lo que soñaron o las visiones que tuvieron, cuando lo más seguro son las Escrituras. No podemos guiar, no podemos enseñar visiones ni sueños. Si alguien tiene una visión y tiene un sueño, es para sí, para él mismo. Pero no puede levantar una doctrina de eso, no puede levantar una enseñanza a la iglesia acerca de eso. No. Lo que debemos enseñar es lo que dicen las Escrituras, porque es la palabra profética más segura. Por eso dice aquí, no obstante, y no lo digo yo, lo dice la palabra. Judas, versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Quiénes son las potestades superiores? El mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La potestad superior, quien tiene toda la autoridad. Pero, versículo 9, ¿cómo andamos de tiempo? ¡Ay, Dios! Versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Por qué el diablo se sentía con autoridad sobre el cuerpo de Moisés? Porque Moisés había matado a un egipcio y se sentía con derecho. Pero las escrituras dicen que fue Dios. Y lo vamos a leer, ¿sí? Lo vamos a leer. Permítame, aquí está la cita bíblica. Deuteronomio 34. Vamos a Deuteronomio 34 y con eso vamos a terminar para no quitarle tiempo a la siguiente clase. Deuteronomio 34. ¿Qué fue lo que pasó con el cuerpo de Moisés? Aquí está, 34, versículo 4. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos,
le estaba hablando Dios a Moisés. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle. ¿Quién lo enterró? ¿Quién está hablando? Dios. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Quién enterró a Moisés? Parece, conforme a esta escritura, que fue Dios en su divinidad quien sepultó a Moisés, porque el que está hablando es Dios. Y no dice que alguien más lo haya sepultado. Los misterios de Dios te pertenecen a Dios y solamente a Él. Y lo que está escrito es para nosotros. Y no le vamos a agregar nada. Lo vamos a decir como dice la Escritura. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Solamente decimos lo que dice la palabra de Dios. Amén. Amados hermanos, el tiempo se nos ha terminado. ¿Sí? Pero bueno, siempre la siguiente clase vamos a continuar a partir de esta cita bíblica. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque nos alertas y nos pones, nos animas, nos exhortas para que lo que escuchemos y lo que enseñemos sea solamente lo que está en tu palabra, para que la sana doctrina, Señor, permanezca, Señor, y continúe por siempre. Te damos gracias porque consideramos tu palabra la máxima autoridad y todo lo que no está escrito en tu palabra, Señor, es cuestionable, pero lo que está escrito en tu palabra la recibimos, Señor, con mansedumbre en nuestros corazones, sabiendo que fue inspirada por ti, Señor. Te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Muy buenas noches. En unos minutitos está con nosotros el pastor Joaquín Recamier para darnos la siguiente clase y todos nosotros sigamos aprendiendo lo que dicen las Escrituras, ¿sí? Y todo lo que está en la palabra de Dios es para nosotros. Amén. Bendiciones para todos. Un abrazo. Reciban mucho cariño de parte de mi esposo y mío, y que Dios los siga bendiciendo y nos llene con su Espíritu Santo y nos lleve siempre a toda verdad. Amén. Amén. Marinita, Priscila, todos mis hermanos, bendiciones para todos ustedes. Janet, Angelita, un abrazo para todos.